Sean todos bienvenidos a este curso de Derecho Civil 1. El código es el FG 045. Estamos en la semana 1. El tema es Derechos, Obligaciones, Negocio Jurídico y Principios de Contratación. Mi nombre es Gladys Lorena Cuta Sánchez y voy a estar a cargo de este curso. Antes de iniciar al contenido exacto de esta clase número 1, pues es de darles el recordatorio a todos ustedes. Si no se han inscrito, la fecha límite es el día lunes 8 de febrero del presente año para que lo hagan. Y pues bueno, las indicaciones ya están dadas, que descarguen el formulario para la asignación de cursos respectivos, ¿verdad? Creo que se les ha dicho a lo largo del día de hoy, y si no lo han hecho, pues también está el día de hoy retomándoles que háganlo, por favor, y así no tengan inconvenientes al momento de su inscripción. Este es el formulario que deben de descargar, así que por favor ténganlo presente. Todavía tienen el día de mañana y el resto del día de hoy para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, sin más ni más, teniendo ese recordatorio por parte de las autoridades académicas de la Universidad Rural, pues vamos a dar inicio y vamos a entrar de lleno con la clase del día de hoy. Como les decía, el tema de la semana 1 son las obligaciones, negocio jurídico y principios de contratación. A todos ustedes que están iniciando el día de hoy en el curso de Derecho Civil 4, pues darle la cordial bienvenida. Con este curso terminan ustedes de ver todos los civiles que empezaron a ver a casi inicio de su carrera. Y con este libro, que es el libro 5 del Código Civil, no se vayan a confundir, porque es el libro 5, el referente a derechos de obligaciones. Entonces, ustedes como estudiantes y aprovechando, necesitan tener su Código Civil ya en el apartado del libro número 5, que trata de las obligaciones, ¿verdad? Así también es de recordarles que ustedes tienen que ver los videos introductorios como un resumen para lo que van a recibir ya el día de hoy, las clases, ¿verdad? Porque es una introducción al tema, al contenido que vamos a llevar a cabo, y así ustedes tienen una mejor visualización de lo que vamos a desarrollar. Entonces, yo tengo entendido que ustedes ya vieron el video introductorio en lo que respecta a la semana 1. Entonces así ya se les hace un poquito más fácil o tienen esa familiaridad de lo que es el tema del día de hoy. Sus herramientas, pues bueno, quiero que tengan a la mano su Código Civil. Apunten lo más importante. Pueden escribirme al correo institucional si tienen alguna duda. Y en la próxima semana pues tomaré pues un tiempo para resolver dudas si llegaran a tenerse, ¿verdad? Espero ser lo más clara posible para que ustedes puedan entender el tema del día de hoy. Derecho civil es muy amplio, muy bonito, y ustedes pues tienen que llevar a cabo el término de estos derechos civiles para poder en el nuevo semestre pues tener el derecho ya procesal civil. Objetivo de la clase del día de hoy, pues bueno, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca acerca de el derecho de obligaciones, el negocio jurídico y los principios de contratación. 3 pilares fundamentales: derecho de obligaciones, negocio jurídico y los principios de contratación. Iniciamos con las obligaciones. Las obligaciones
se dice que nace en el derecho romano. ¿Por qué? Pues afirman varios autores que en el derecho romano fue que el derecho de las obligaciones cobró forma, contenido y luminoso vigor. La influencia del derecho romano ha sido y continúa siendo decisiva de proyección de grandes principios jurídicos y por ende ha sido escultor del derecho de obligaciones. Tenemos acá, si se dice que nació en el derecho romano, cómo se desglosa este concepto de obligaciones. Así, anteriormente los romanos le daban al derecho de obligaciones otro concepto, otra palabra, el nexum, ¿verdad? O nexus. ¿Y qué significa eso? Atar o vincular. Posteriormente, ¿de dónde viene la obligación? Viene de la palabra obligatio también, de od o ligar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas fuentes o de cómo nace o qué significa la palabra obligación, dice que es atar o ligar o vincular, ¿no? Muchas veces cuando nosotros estamos en una situación o nos aceptamos algún negocio jurídico, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que nos hace? Nos vincula ya a ciertas obligaciones que tenemos que cumplir. Por eso es que viene de esa raíz, vincular, ligar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy comprometido con algo que tengo que cumplir. De ahí viene la raíz de lo que significa la palabra obligación. Entonces, tenemos acá varias definiciones y una de ellas estaba dentro de los audios que ustedes dieron para esta semana, y Justiniano indica: la obligación es un vínculo de derecho por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Otra definición nos indica: es la relación jurídica establecida entre dos o más personas por virtud de la cual una de ellas, el deudor, se constituye en el deber de entregar a la otra, llamada acreedor, una prestación. Entonces vemos acá, si desglosamos o analizamos estas definiciones, vemos que aquí Justiniano indica es el vínculo de derecho, porque es un vínculo de derecho. ¿Por qué? Porque hay muchos vínculos. Yo puedo tener un vínculo familiar, un vínculo económico, pero este es un vínculo de derecho. ¿Por qué? Porque me va a traer obligaciones por el que somos constreñidos. ¿Qué quiere decir constreñir? Obligar, vincular, con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Ese es el entendido de que lo que para acá regula el Código Civil, lo que se refiere a una obligación, para en otros países puede que tenga otra obligación y cómo se deban de cumplir. Cada país tiene sus normas y sus leyes por las cuales va a regular a todos sus ciudadanos. Entonces, Justiniano aquí da una definición amplia, ¿verdad? En la cual debemos de acatar lo que las leyes de nuestra ciudad indican. Y si yo me vinculo en una relación, es porque ya voy a obtener obligaciones. Es decir, ya me sumerjo a una obligación que tengo que cumplir.
y si no la cumplo, voy a poder estar sancionado a lo que las leyes de mi ciudad me indiquen si no cumplo con esa obligación. En ese entendido, vamos al Código Civil que da una regulación del mismo. Y nos vamos a situar en el artículo 1319 del Código Civil. Si ustedes tienen su Código Civil, por favor, necesito que lo tengan y lo vayan marcando para ver los artículos más importantes que vamos a ver en esta clase de lo que son las obligaciones. Es de recordar también que el libro 5, que habla del derecho a las obligaciones, inicia a partir del artículo 1251. A partir de ahí es el objeto del estudio de nuestro curso, ¿verdad? Y vamos a leer qué es lo que establece el artículo 1319 del Código Civil. El Código Civil establece lo siguiente: toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, vemos acá. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad, ya vamos a ver qué significa todo esto, consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces vemos que la obligación, según el Código Civil, puede consistir en ¿qué? En dar, hacer o no hacer. Pero ¿cómo dicen? Pero ¿cómo puedo hacer que una obligación no pueda hacer yo algo? Claro que sí se puede hacer. Puede que un contrato de arrendamiento, pues yo pacte con esta persona, con el deudor, que no tiene que tocar ciertos lineamientos o ciertos linderos. Entonces, además de arrendarme el local o el inmueble o qué sé yo, él tiene la obligación de no hacer determinada situación. ¿Y qué pasa? Si sí lo hace, incurre ya en una sanción, porque no está cumpliendo con la obligación a la que se comprometió. Entonces, puede ser un ejemplo ahí de lo que se refiere en las obligaciones de no hacer. Es decir, ¿ya vieron? Consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa, según vaya siendo la obligación a la cual se están pactando, ese acuerdo de voluntades al que van a llegar, ¿verdad? Vemos acá que los elementos de la obligación son 3. Uno lo va a constituir el elemento personal. 2 será el elemento real y 3 son los caracteres de la prestación. Estamos entonces hablando de los elementos de la obligación. El elemento personal, o bien llamado subjetivo. El elemento personal o subjetivo en toda obligación determinada tiene 2 polos. ¿Cuáles son estos? El activo y el pasivo. Entonces, vemos acá de cómo se desentraña. Elemento personal viene de persona. ¿Y quiénes lo van a constituir? Pues obviamente una persona o varias personas llamadas activos y una o varias personas llamadas pasivos. ¿Dónde? Dice, el primero, el sujeto activo, se le denomina sujeto actio o acreedor
por ser el titular del derecho subjetivo, creado por el surgimiento de la obligación. Es decir, al crearse la obligación, automáticamente a esta persona se le denomina sujeto activo, porque anterior a esta obligación, pues es una persona normal, no tiene obligaciones, no tiene derechos, pero si se contrae un acuerdo de voluntades, automáticamente esta persona adquiere la denominación de sujeto activo. ¿Va? ¿Por qué? Porque el derecho le da esa denominación. Ustedes sí han visto a lo largo de varias ramas del derecho, derecho laboral, derecho mercantil, derecho penal, y si han tenido la oportunidad de decir, por ejemplo, en una demanda, ¿verdad? O en un juicio que se llegue a dar, automáticamente se crean dos partes. La parte actora, que es la demandante, ¿Mm? y la parte pasiva, que es el demandado. Pero ¿por qué nacen esos? Derivado de la situación jurídica que se va a dar. Cuando vayan a un juzgado y a ustedes los vayan a contratar por cualquier asunto civil, mercantil, laboral, penal, el que sea, si ustedes van a estar de parte del lado del actor o el sujeto activo, se le llama en este caso, ¿por qué? Porque es el sujeto, es como que el que va a activar dicha obligación para que se cumpla, ¿verdad? Yo soy de la parte actora. Y el sujeto pasivo pues tiene la obligación de cumplir. Por eso es pasivo. Cuando ustedes les dicen, es que son muy pasivos ustedes. En cambio, cuando alguien es activo, dice, no, es muy activo. ¿Por qué? Porque tiene que actuar. Esa es la calidad que le da la ley. Esa es la denominación. Viene acá el segundo, el sujeto pasivo o deudor. Porque tiene la actitud desde el nacimiento hasta la extinción de la obligación, se contrae a observar una conducta que solo tenga por objeto el cumplimiento de aquellos a que se obligó. Es decir, el sujeto pasivo solo tiene la obligación prácticamente de cumplir a lo que se obligó. ¿Y a qué se obligó? Hay tres modalidades que pueden ser hacer, a dar o no hacer. Entonces, el sujeto pasivo solo tiene que cumplir con lo que acordó, con lo que se obligó, con lo que se vinculó, ya sea hacer, dar o no hacer. ¿Estamos en ese punto? Ese sería entonces el elemento personal. Vamos con el segundo elemento, que es el elemento real u objetivo. El elemento real u objetivo lo va a constituir o lo constituye la prestación, es decir, aquella conducta o comportamiento a que el deudor se comprometió y que el acreedor está legalmente capacitado a exigir de él, ¿verdad? Es realmente el objeto a lo que se obligó la persona, a lo que se obligó el deudor. Nos dice acá, la obligación tiene en realidad dos objetos. ¿Cuál es el primero? El primero y primordial, la voluntad del deudor.
comprometida a desarrollarse como una conducta tendiente a satisfacer lo que el acreedor en un momento dado puede exigir. Vemos acá que el primer objeto que se dice del elemento de la obligación, que es el elemento real o objetivo, es la voluntad del deudor, a lo que él se comprometió. Si yo me voy a comprometer a dar o hacer o no hacer, ese es mi compromiso, lo cual debo desarrollar en todo el contrato o en todo el cumplimiento al cual se llevó a cabo, al cual convenimos, ¿verdad? Es la voluntad del deudor. ¿Y a qué se compromete? Pues a la conducta. ¿Para qué? Para satisfacer al acreedor, a ese acuerdo que llegaron. Como les decía hace un momento, si a mí o si yo me obligué a no realizar dicha actitud durante cierto tiempo, yo ya me obligué con el acreedor a no hacer dicha conducta durante cierto tiempo. Ese es mi compromiso. Esa es mi voluntad. A eso me comprometí, a no hacer determinada conducta o a no hacer determinada ejecución o a no hacer determinada situación. Va a depender del acuerdo de voluntades a que hemos llegado. ¿Por qué? Porque con eso voy a satisfacer al acreedor. Ese fue el acuerdo de voluntades al cual llegamos. Vamos con el segundo. El segundo, cristalizado en el dar, hacer o no hacer, en que forzosamente ha de culminar la conducta del deudor. Era lo que les decía, porque viene vinculado. En que forzosamente ha de culminar la conducta del deudor, sin perjuicio de, como se dijo antes, presentarse el caso de cumplimiento por equivalencia, o sea, que el deudor cumpla entregando cosa distinta a la que se obligó, naturalmente según los términos de la obligación. Vemos acá que nos dice que va a combinar con la conducta del deudor, como se dijo antes, para cumplir, ¿verdad? Y si yo me voy a comprometer a entregar cierta cosa con el acreedor, vengo yo y durante el contrato o durante el acuerdo de voluntades que llegamos, sí hago, pero hago y le entrego otra cosa muy diferente a la que yo me obligué. Entonces, no estoy cumpliendo con la entrega. Aquí dice, en el caso, antes de presentarse el caso de cumplimiento por equivalencia, o sea, el deudor cumpla entregando cosa distinta a la que se obligó, naturalmente según los términos de la obligación, ¿verdad? Significa en el dar, hacer o no hacer, de eso, ¿verdad? De lo cual me comprometí a hacer a cierta obligación. Eso sería el elemento real. Por tanto, el objeto primario y directo de la obligación lo constituye del deudor a que se comprometió la actividad personal que recibe el nombre de prestación. Eso va a recibir el nombre. La actitud del deudor, la prestación. El objeto entonces de la obligación es la prestación, es decir, la actividad ofrecida por el deudor, que solo en defecto de voluntario cumplimiento puede ser sustituida por su equivalente pecuniario.
Entonces vemos acá que el objeto, y muy importante, jóvenes, que señalen esto y que lo tengan muy presente, el objeto de la obligación es la prestación, la actividad ofrecida, es lo que les vengo diciendo, la actividad ofrecida. Y esa actividad ofrecida puede ser hacer, dar o no hacer nada, o no dar nada. ¿Por quién? Por el deudor. ¿Ya? Regularmente va a ser un equivalente pecuniario. Muy de vez en cuando no va a ser pecuniaria esa obligación a la cual se va a contraer él, ¿verdad? Este cumplimiento de la obligación, que por lo general, por eso dice aquí, es pecuniario, le da el carácter jurídico a la obligación al dotar a esta de una posible sanción para el caso del incumplimiento. Era lo que les decía. Si yo me comprometo con alguien a hacer, dar o no hacer, el incumplimiento de esto será una sanción. Y el código así lo regula regularmente. Y muy peculiarmente, esta prestación, esta actividad va a ser de forma pecuniaria. Para el efecto, vamos a ver algunos artículos que sí señalan que esta actividad va a ser pecuniaria y cómo lo regula el Código Civil. Veamos algunos ejemplos citados en los artículos que regula el Código Civil. Y nos vamos con el primero, el artículo 1323. ¿Qué nos dice el artículo 1323? El artículo 1323 del Código Civil establece lo siguiente. En las obligaciones de hacer, aquí le dan la pauta de una vez de hacer. En las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Vemos acá que de una vez nos dice en las obligaciones de hacer. ¿Qué nos dice acá? Si el obligado incumple, ¿qué establece? El incumplimiento da derecho, es aquí donde activa, por eso se le da la denominación al acreedor como sujeto activo. ¿Por qué? Porque si el deudor no incumple, ¿qué espera? El acreedor pues solamente espera que el deudor cumpla, nada más. Pero si incumple, es como que activara un chip, ¿verdad? Bueno, entonces como incumplió, yo voy a activarme, voy a tomar ese papel que tengo como acreedor y me da el derecho para hacer por sí o por medio de tercero. Es decir, pues si yo no estoy, pues un mandatario o un representante a costa del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le exijo el cumplimiento al deudor, puedo exigirle también los gastos en los cuales yo incurrí para poder exigir ese cumplimiento de la sanción. Lo que se hubiera convenido. Es decir, yo le voy a exigir que cumpla con lo pactado. Nada más. Muchas veces vemos acá y se da dentro de la sociedad, no me dejarán mentir ustedes, ¿verdad? Y que se ve tal vez no regulado, porque muchas veces se habla de palabra o así, que préstame tanto dinero, para fin de mes te lo pago. Bueno, la persona que da el dinero confía que la otra persona le va a pagar. ¿Quién se convirtió en sujeto activo acá? La persona que dio el dinero. Y obviamente la persona que recibe en el sujeto pasivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Llega fin de mes y obviamente
acreedor en este caso espera su pago, porque fue a lo que el obligado o sujeto deudor se comprometió. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Y esto no me dejarán mentir, pasa muchas veces. A veces hasta da pena de las personas que dan el dinero y les da pena cobrar. Pero si ya llegó fin de mes, es mi obligación poder exigirle. ¿A quién? Al deudor el cumplimiento de dicha obligación. Pero ¿qué pasa a veces? Se molestan. Y a veces, muchas veces se ganan enemigos. Y no me van a dejar mentir, pero esto pasa muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se hacen los locos e incumplen con esa obligación. Pasa muchas veces. ¿Y quién perdió aquí? El acreedor. ¿Por qué? Porque actuó de buena fe y no le cumplieron. Por eso es que es muy importante que todo se haga conforme al marco legal, mediante un contrato de voluntades. ¿Por qué? Porque si al término de la fecha no cumple el deudor, pues como tal, aquí lo cita el artículo 1323, me da el derecho de exigir dicha obligación. ¿Y aquí qué tenía que hacer? Aquí esta obligación es de dar una cantidad de dinero, es pecuniario, ¿no? Hacia eso se refiere este artículo. Vamos con el artículo 1326. Si la obligación es de no hacer, vean acá, aquí hay otra modalidad de no hacer. El obligado, ¿quién es el obligado? El deudor, ¿verdad? Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Ven acá, entonces yo aquí, pero si no hago nada, no pasa nada. Así de sencillo, pueden decir unos, ¿verdad? Si yo no hago a lo que me obligué, no pasa nada. ¿Qué me puede exigir? Bien, ¿qué establece el artículo 1326? Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre. ¿En qué va a incurrir? En daños y perjuicios. Muy importante aquí, jóvenes. ¿En qué va a incurrir el obligado en las obligaciones de no hacer? En daños y perjuicios. ¿Por qué? Solo con el hecho de la contravención. Si a mí, por ejemplo, me van a contratar y no tengo que, para contratar para cuidar, pues, un local, pero no debo de pasarme a ciertos linderos porque está fresco en el material. No. Como dicen, lo prohibido es lo mejor. Paso. Que incurrí ya en daños y perjuicios. Dañé. Si se me está diciendo en algo de no hacer, yo solo debo de cumplir. Pero si no cumplo en no hacer, voy a caer en daños y perjuicios. A eso me van a demandar a mí. ¿Verdad? Eso es a lo que incurro si no hago lo que, pues a lo que me obligué, ¿verdad? A no hacer. Vamos con el siguiente, el artículo 1329. Espero que vayan chequeando ahí, anotando sus artículos que vamos leyendo en clase, por favor. Artículo 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. Ven acá, muy importante. La obligación personal queda garantizada. Muchas veces, cuando yo me comprometo a cierta obligación, me piden la garantía. Va a depender del acuerdo de voluntades a la que lleguemos con el acreedor. Entonces, dice acá
queda garantizado con los bienes enajenables que posea el deudor. Muchas veces, y ustedes ahorita que ya se están familiarizando con todos esos términos, van a ver que muchas personas en el ámbito comercial a veces dicen, no, es que yo no tengo nada a mi nombre para que no me demanden el día de mañana. No me pueden demandar porque no tengo nada, pero todo lo tienen a nombre de X personas, ¿va? Para salvarse de esto. Pero ¿qué necesidad tiene que llegar a esto, jóvenes? Uno, si adquiere una obligación, ¿cuál es el deber? Cumplirla. En dar, hacer o no hacer, según el acuerdo de voluntades al que llegamos. Si todo fuera así, felices todos. Pero pasa que somos, como dicen a veces, en buen chapín, muy incumplidos. Lo promete y no lo cumple. Pero mucho cuidado. Aquí en el derecho de obligaciones, si uno se compromete y firma algo, las sanciones pueden ser muy peligrosas, según a lo que se llegaron de acuerdo, ¿verdad? Artículo 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Miren, jóvenes, estos artículos que vemos aquí, que hemos estado leyendo, pues son un ejemplo de que el objeto de la prestación, pues sí, casi siempre, el objeto de la obligación, perdón, casi siempre va a ser de carácter pecuniario. Ahorita vamos a ver el último, que es los caracteres de la prestación. Casi siempre va a ser carácter pecuniario. ¿Y por qué? Porque aquí lo hemos visto en estos artículos que he leído, los cuales pues sí dan esa pauta de que toda obligación es de carácter pecuniario. Y aquí lo establece. Haciendo de su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor. Muchas veces se pactan demasiados intereses. Entonces, ¿qué pasa? Es demasiado, es imposible ya para el deudor hacer cumplir esa obligación. Entonces, ¿qué dice? El convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Es decir, aquí ya interviene un juez para ver, bueno, sí, esto es demasiado oneroso para el deudor, pero eso solamente lo va a determinar un juez, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, por último de los ejemplos está el artículo 1331. La pérdida o deterioro de la cosa, objeto de la obligación, antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes. Si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que se hubiera recibido por cuenta del convenio. Estamos hablando de otra obligación pecuniaria. Si la pérdida fue por culpa del deudor, este será responsable al acreedor por el valor, ven otra vez, pecuniario, de la cosa y los daños y perjuicios. Todo eso de los daños y perjuicios se estiman y ya es un juez quien da la pauta de cuánto en realidad son los daños y perjuicios. Y tercero, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización, otra vez, de daños y perjuicios en ambos casos o en disminución proporcional del precio si lo hubiera. Es decir, jóvenes, aquí puede ser un ejemplo, ¿verdad? Que se hace una compraventa a plazos, pero ya los compradores pues van a ocupar el inmueble. Pero ¿qué pasa? Pasa un siniestro. La compraventa pues puede tener cambios sujetos a, ¿verdad? Porque uno no puede prever las cosas que pasan de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, todo esto lo regula la ley en los ciertos casos que se pudieran dar, ¿verdad? La cosa se deteriora sin culpa del deudor.
el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre con indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que sí se tiene que pagar una cierta cantidad por el tiempo de uso y todo que se dio, ¿verdad? Para esta situación. Bueno, es un ejemplo que se da. Hay demasiados ejemplos en la vida real y que encuadran en los hechos o lo que regula el Código Civil. Y por último, vemos los caracteres de la prestación, que viene de la mano con el objeto. Muchos criterios romanistas y modernos afirman que la prestación ha de tener necesariamente un sustrato económico pecuniario. Y lo vimos hace poco con varios ejemplos, ¿verdad? Que los caracteres de la prestación básicamente van a ser de carácter pecuniario, ¿verdad? Económicos. Muy pocas veces pues se dan que no sean de carácter pecuniario. Y vemos aquí, en muchos casos las obligaciones tienen por objeto la protección de intereses puramente morales. Y como consecuencia encontramos también las obligaciones de contenido puramente moral. Por ejemplo, todo lo relativo a derecho y obligaciones emergentes de obligaciones personales de los esposos, de los padres con los hijos, de los tutores con los pupilos. Aquí, básicamente, pues sí se habla de unos caracteres, obligaciones morales. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen los ejemplos, ¿verdad? Obligaciones de los esposos. Bueno, respeto, convivencia, lealtad. Son obligaciones morales. No se pueden cuantificar. No se pueden decir que hay un derecho pecuniario. De los padres con los hijos, la obligación. ¿A qué me obligo yo como padre con mi hijo? Pues a darle educación. La ley lo regula también. ¿Ya? La ley lo regula. Derecho a la educación. Uno como padre tiene la obligación de inscribir a su hijo, no en un colegio. Para eso hay escuelas también, de acuerdo a las posibilidades que uno tenga, ¿verdad? Pero es una obligación. ¿Y es una obligación pecuniaria? No, es una obligación moral, ¿verdad? Los tutores con los pupilos. Ustedes ya vieron eso, ¿verdad? La tutela, el Código Civil, Derecho Civil 1. Recordamos, ¿verdad? La protección de los tutores con los pupilos, de los bienes. Es una obligación moral a la cual, si el juez me da el discernimiento del cargo de ser un tutor, yo tengo esa obligación moral de cumplir con el pupilo. Ahora, si ya tergiverso los bienes y todo, pues ahí ya entra otra situación, ¿no? Que el pupilo al llegar a su mayoría de edad, pues ya puede demandar. Pero en este caso son obligaciones morales. Ejemplos, ciertos ejemplos. Pero en lo general, los caracteres de la prestación van a tener un carácter pecuniario. En sí. Estamos ahí en esto de lo que son los caracteres y lo general de lo que se refiere a el derecho de obligaciones. Posteriormente, ustedes que tienen su programa a la mano, es muy importante que tengan su programa también, jóvenes, su programa de curso, para que si ustedes vayan chequeando de los temas que vamos hablando, ¿verdad? Porque este curso se refiere y todo lo vamos a ir desarrollando respecto al contenido del curso. Entonces vemos que esta semana como es que es una introducción de todo lo que se va a desarrollar. Entonces este es un preámbulo de lo que en general nos habla del derecho de obligaciones, ¿verdad? Que es uno de los 3 temas que vamos a realizar el día de hoy. Que si ustedes se recuerdan, ¿cuántos eran? Obligaciones, negocio jurídico y los principios de contratación. Entonces, ya vimos en global todo lo que sumerge a las obligaciones. Posteriormente, pues ya vamos a ver el cumplimiento de las obligaciones, las clases de obligaciones, en fin, todo lo que concerniente y todo lo que desarrolla en sí las obligaciones. Esto es un preámbulo de esto y las generalidades de las obligaciones en sí. Entonces, cubierto el primer tema de las obligaciones,
Nos vamos al negocio jurídico. Segundo tema de la clase del día de hoy. El negocio jurídico se nos dice que es la declaración de voluntad, la declaración de la voluntad individual en el orden privado, reconocido por el derecho como apta para producir un resultado. Su elemento esencial, como se deduce, es la voluntad, pero siempre que se manifieste o exteriorice. El negocio jurídico, otra definición que vemos acá, puede definirse como la manifestación libre y consciente de la voluntad dirigida a lograr fines determinados, reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Si vemos acá y si analizamos estas definiciones, jóvenes, vemos que el negocio jurídico y en estas dos definiciones nos indica es la declaración de voluntad. Y en la segunda definición dice la manifestación libre y consciente de voluntad. Reconocida por el derecho romano en el orden privado. Es decir, que como vemos el derecho civil pertenece al derecho privado, ¿verdad? Pero si llegamos a un negocio jurídico en el cual se van a establecer un acuerdo de voluntades, estas ya se plasman. El derecho los reconoce. ¿Por qué los va a reconocer? Porque está regulado en la ley. Está regulado este negocio jurídico, al cual llegaron a un acuerdo de voluntades, que es el elemento esencial, la voluntad. No va a decir el negocio jurídico, él a la fuerza se está comprometiendo a algo. No, voluntariamente. Es una declaración de voluntad. Y por lo cuanto, el derecho lo reconoce. Se recuerdan que hace unos minutos les di un ejemplo, ¿verdad? En el cual, pues si una persona X le presta a otra persona X cierta cantidad de dinero, pero ahí están manifestando su voluntad. Tanto uno de expresar que tiene una necesidad económica. Y el otro, pues bueno, al darle, está manifestando que puede dárselo con todo gusto. Ambas fueron declaraciones de voluntad. Nadie los obligó ahí. Ni el deudor, o sea, en este caso que ya nació el deudor, obligó al otro. Se lo dijo de buena forma. El otro, con toda la voluntad del mundo, dijo, bueno, te voy a ayudar. Pero aquí ellos lo hicieron de palabra. No lo suscribieron. ¿Qué pasa acá? No nace a la vida jurídica un contrato, un negocio jurídico. Es solo de palabra. Y como dicen en buen chapín o en los refranes, las palabras se las lleva el viento. ¿Y qué me garantiza a mí para actuar si el otro no me cumple? Nada. Entonces vemos acá, si hay un acuerdo de voluntades en el orden privado reconocido por el derecho. ¿Por qué? Porque lo vamos a plasmar en un documento reconocido por el derecho para producir un resultado. ¿Qué resultado va a ser este? Que si no incumple, pues bueno, yo como persona actora, la ley me otorga esa facultad para actuar. Por eso es el nombre de actora, actuar en ese ámbito. Entonces, otra vez recapitulando, es la declaración de voluntad individual en el orden privado, reconocido por el derecho, como apta para producir un resultado.
Su elemento esencial, como se deduce, es la voluntad, pero siempre que se manifieste o exteriorice. Otra definición. Castán lo define así: acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada. ¿Ven? Estamos hablando del derecho privado, dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo. Cumplidos los requisitos dentro de los límites que el propio ordenamiento establece, es decir, que se llega a un negocio jurídico con declaraciones de voluntad privada, siempre y cuando sean conforme a los requisitos o entre los límites que establece el ordenamiento jurídico, en este caso, pues nuestra legislación, ¿verdad? Y el Código Civil nos da una definición legal de lo que es el negocio jurídico. Respecto a eso, nos vamos a ir al artículo 1517. El artículo 1517 establece: hay contrato cuando dos o más personas convienen. Ese es el acuerdo de voluntades. Convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ven acá la definición legal del código. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ven que claro es el ejemplo que les di la vez pasada. Si ya lo suscriben en un contrato, pues ya nació la vida jurídica y van a crear aquí una obligación. Pero si no se crea, pues solo se queda en el aire, solo en el tintero. Y ahí no hay mayor obligación del deudor, más que la obligación moral de cumplir. Anteriormente se decía, o anteriormente nuestros antepasados decían que la palabra valía mucho. Y si no cumplía, pues eran castigados, creo yo, conforme a la costumbre que pues básicamente se ha dejado de hacer en muchos lugares, pero en muchos lugares todavía hacen uso de la costumbre, donde la palabra y el incumplimiento de la palabra, pues sí se hace valer. Pero acá el negocio jurídico sí. Dicen que crean, modifican o extinguen obligaciones. Hacia eso se refiere este artículo del Código Civil. Antes de seguir, para que ustedes tengan claro en cuanto a que a veces se tergiversa o se interpreta de diferente manera ciertos conceptos. Vamos a hacer una comparación de lo que establece el hecho jurídico, el acto jurídico, el negocio jurídico, que ustedes a lo largo ya creo que de su estudio, pues han venido desarrollando y pues están conscientes de o han visto estos conceptos de lo que es el hecho jurídico, acto jurídico y lo que hoy vemos como un negocio jurídico. En ese orden de ideas vemos que hecho jurídico es cualquier fenómeno natural o humano que produce un efecto jurídico. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ustedes en derecho, introducción al derecho 1 o 2, si no estoy mal, ¿verdad? De los hechos jurídicos provenientes de la naturaleza en su mayoría, ¿va? Pero que producen un efecto jurídico. Luego tenemos la definición del acto jurídico, que es las manifestaciones de voluntad en las que su autor no busca efectos jurídicos, pero son manifestaciones de voluntad. No busca efectos jurídicos, pero sí conllevan efectos jurídicos, ¿verdad? Son actos jurídicos, pero son de una persona, por eso son actos jurídicos. Y por último, lo que hoy vemos, que es la declaración de voluntad, a lo que se refiere al negocio jurídico, la declaración de voluntad creadora de efectos jurídicos. Es decir, la declaración de voluntad de las partes se ve plasmada y esta ya va a producir efectos jurídicos. Nosotros,
como profesionales y ustedes, estudiantes, como futuros profesionales, tenemos la obligación de darle esa forma a las declaraciones de voluntad de nuestros clientes, de las personas. Porque estas personas llegan hacia uno y le manifiestan la voluntad de lo que quieren llevar a cabo. Pero ellas tienen como un enredijo, por decirlo así. No llevan ideas claras o lo llevan aquí y acá, pero quiero que esto sea así y así. Y uno que tiene la obligación como profesional de escucharlos e interpretar y darle forma a esa manifestación de voluntad. Esa es la obligación de nosotros. Entonces, bueno, al escuchar nosotros a nuestros clientes, nosotros decimos, ya, ellos quieren esto. Bueno, puede ir así. Nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Sí, así. Bueno, entonces al escuchar la manifestación de voluntad de ellos, uno lo circunscribe a un documento, a un acuerdo de voluntades que ellos llegan. Y a veces de todo lo que ellos dicen, se circunscribe en una hoja. O cuando ustedes en un futuro vayan a estar en una audiencia, más que todo en una audiencia de conciliación, que se le llama, como por ejemplo, y se le da la palabra a la parte actora, que alega, y empiezan a decir. Y de todo, dan detalles mínimos, grandes y todo. Y uno ve que el secretario o el oficial solo está redactando. Pero le está dando forma a la voluntad de la persona, a lo que quiere. Después a la otra parte, ¿qué es lo que manifiesta? Bueno, si se llegó a un acuerdo, al final solo leen el acta. ¿Y qué queda? Contenida en una hoja. Y es un resumen a lo que llegaron. Porque se le da forma a esa voluntad de las partes. Entonces, mucho cuidado con ustedes. Ustedes se están formando y tienen que tener esa interpretación de las leyes para poder darle forma a esta voluntad de las partes que quieren llegar y que hacen un negocio jurídico. Elementos esenciales del negocio jurídico. La declaración de voluntad o consentimiento. La capacidad del sujeto que declara su voluntad. Esa capacidad legal que ustedes saben que esa capacidad legal la adquirimos al cumplir la mayoría de edad aquí en Guatemala, que son 18 años. Artículo 8 del Código Civil, Derecho Civil 1, que ustedes vieron dentro del primer año de estudios, ¿verdad? La atribución por el ordenamiento jurídico a esta declaración de resultados jurídicos, es decir, la causa por la cual se está llevando a cabo este negocio jurídico. Y por último, el objeto que refleja un interés que este sea posible ilícito. Estos elementos esenciales del negocio jurídico los vamos a desarrollar básicamente en la próxima semana. Es el tema esencial de la clase siguiente, que son los elementos del negocio jurídico. Si ustedes tienen su instructivo del curso, pues pueden ver que es lo que se refiere o es gran parte de lo que se refiere la clase número 2 que tendremos la próxima semana. Entonces ahorita solo es pues solo como mención de los elementos esenciales del negocio jurídico. Principios de contratación. Llegamos a la parte tercera de esta clase, que son los principios de contratación. Recuérdense que era obligaciones, el negocio jurídico y los principios de contratación. Llegamos a este punto que es el número 3, que son los principios de contratación. ¿Cuáles son los principios de contratación? Consensualismo, formalismo y la autonomía de la voluntad. Vamos con el primero. El consensualismo toma como base el acuerdo de voluntades.
ven acá, todo se va a basar en el acuerdo de voluntades para su debido perfeccionamiento, siendo el mismo el que se encuentra formado por el concurso de voluntades. Vamos a lo que establece el Código Civil. En su artículo 1518 nos regula lo siguiente: los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Ven acá. Entonces, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. Si yo consiento cierto contrato, pues ya van a ser a la vida jurídica. Excepto, dice, cuando la ley establece determinada formalidad. Hay en algunos casos, y siempre lo repito, jóvenes, la ley siempre da generalidades. Y siempre van a haber excepciones. Entonces, la norma general se perfeccionan con el simple consentimiento. Esa es la norma general. Pero, dice, o excepto, cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Eso es lo que establece el artículo 1518 del Código Civil. El consentimiento consiste en la manifestación de la voluntad de conformidad entre la oferta y la aceptación, y consiste además en uno de los requisitos fundamentales para los contratos. El consensualismo puede ser expreso o tácito. Son expresos, dice, cuando se formulan de palabra o bien mediante signos equivalentes, y son tácitos cuando son inferidos de acciones o de hechos que permiten presumir que es la manifestación de voluntad. Por ejemplo, en los mandatos, ¿verdad? Se presume que la otra persona acepta, en ese sentido, ¿verdad? Un acuerdo de voluntades. Vamos a la segunda, que es el formalismo. Se manifiesta mediante la creación de los contratos solemnes nuevos y por las exigencias estrictas en la relación a la prueba y a la publicidad. Vemos acá, jóvenes, el formalismo, la forma. ¿Cómo se va a concientizar ese acuerdo de voluntades? Entonces, vemos que los principios de contratación, primero es el consensualismo, uno de los más importantes. Veíamos aquí la oferta que se ofrece y la aceptación del otro, ¿verdad? Entonces llega un acuerdo de voluntades. Pero al llegar a ese acuerdo de voluntades, lo vamos a formalizar en un contrato solemne que lleve ciertos requisitos. Por eso establece aquí, por las exigencias estrictas en relación a la prueba y a la publicidad. Como les decía anteriormente, nosotros estamos en la obligación de escuchar la voluntad de nuestros clientes. Y ya luego le damos forma para que ese acuerdo de voluntades quede solemne y ya pueda ser probado o ser válido en un futuro si se incumple esa obligación. Entonces, va a depender de la voluntad, de lo que quieran hacer, que yo le voy a dar forma a este acuerdo de voluntades. A eso se refiere el formalismo. Y el otro principio de contratación es la autonomía de la voluntad. Consiste en la libertad de estipulación de los intereses de las partes dentro del campo de las obligaciones. Así también consiste en la exteriorización del propósito de llevar a cabo un negocio jurídico.
El artículo 1251 regula lo siguiente. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, ¿qué requiere esto de la autonomía de la voluntad? Es decir, ambos tienen la libertad de decidir cómo quieren pactar el negocio jurídico, siempre y cuando esté dentro del campo de las obligaciones, es decir, que no se vaya a salir al margen de la ley, de lo que estipula la ley, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos dicen, ¿será que se puede ir a esta cláusula? ¿Será que puede ir esto? ¿Será que esto y el otro? Sí se puede, no se puede. ¿Ya? En la libertad de estipulación de los intereses de las partes dentro del campo de las obligaciones. Es decir, que cumpla con todos los estándares a lo que se refiere el derecho de obligaciones, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere el derecho de obligaciones? El 1251 establece el negocio jurídico para ser válido. ¿Qué se necesita? Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Ya la tenemos, lo está declarando bien. Consentimiento, ahí lo está diciendo. Que no adolezca de vicio. Es decir, que no lo esté haciendo con malas intenciones. Ya vamos a ver los vicios del consentimiento también muy próximamente. Y que el objeto sea lícito, natural. No sé si ustedes escucharon hace algunos meses que circulaba en las radios cierta noticia en cuanto a una alarma de que varias personas habían sido estafadas con la compra de ciertos inmuebles ahí en Guatemala y que habían sido estafados por profesionales. Yo creo que sí, fue muy sonada esa noticia. Entonces, mucho cuidado, futuros profesionales. Estamos llamados, a nosotros se nos da un título de abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Qué significa eso de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales? Estar docto en las materias, derecho civil, penal, laboral, mercantil, administrativo. Todos. Porque nosotros estamos llamados a interpretar esa voluntad de nuestros clientes y nos dan esa fe pública. Porque este acuerdo de voluntades, este negocio jurídico al que van a llegar las personas, se le va a dar forma y se va a plasmar. ¿Y quién va a dar esa fe pública? Nosotros, como personas que tenemos esa autoridad, la ley nos confiere esa autoridad. ¿Qué dicen muchas veces? Son muchos requisitos que ustedes presentan ante X instituciones. Declaración jurada firmada ante notario, fotocopia legalizada ante notario. Una simple fotocopia tiene que estar legalizada. ¿Por qué? Porque el notario tiene que dar esa fe pública de que esa fotocopia es auténtica, es copia fiel del documento original. Entonces, ven la importancia de nosotros, de nuestra labor. Y estas personas fueron estafadas. ¿Por qué? Porque creyeron en la credibilidad, creyeron en la facultad de los notarios que les estaban entregando un contrato formal que llenaba todos los requisitos, que era un objeto lícito. Era un negocio jurídico que llenaba los requisitos del artículo 1251 del Código Civil. La gente creyó en eso y fueron estafadas. Entonces, ¿qué pasa acá? Llega una ineficacia del negocio jurídico porque el objeto no fue lícito, fue con engaños. Entonces, no es un negocio jurídico en sí, porque fue viciado, fue alterado para llevarse a cabo. Entonces, todo esto son los principios de la contratación, estos tres elementos importantes: consensualismo, formalismo y la autonomía de la voluntad. Muy importante, jóvenes, para que se lleve a cabo un negocio jurídico.
Vamos ahora con los elementos del contrato. Perdón, creo que se me fue la pantalla acá. Ahí está. Elementos del contrato. Esenciales, naturales y accidentales. Son todos los elementos que debe llevar un contrato para llevar a cabo un negocio jurídico. Entonces vemos acá, esenciales, naturales y accidentales. Vamos con los esenciales. Son aquellos necesarios para que exista cualquier negocio jurídico o un determinado tipo de negocio, y sin los cuales no puede existir. Es decir, estos sí o sí son necesarios. La inexistencia de alguno de ellos llevaría a la nulidad absoluta e ineficacia del contrato. Por ejemplo, en el contrato está la capacidad, la voluntad, el objeto y causa, que son requisitos esenciales. Aquí vemos a lo contrario a lo que establece el 251, que nos requiere. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal. Aquí está, la capacidad, la voluntad y el consentimiento, y que el objeto y causa son requisitos esenciales. Si no hay capacidad legal para contratar, ya deja de ser un negocio jurídico, un contrato. ¿Por qué? Porque adolece de un requisito esencial. O un menor de edad no puede declarar una voluntad. ¿Por qué? Porque no tiene el racionamiento todavía. No ha cumplido los 18 años para poder decidir esa capacidad de voluntad, y que las causas y el objeto sean lícitos. Era lo que les decía. Si el objeto es ilícito, ya no hay contrato. Deja de ser ese contrato como tal. Naturales. Consisten en los elementos que por lo general acompañan al negocio jurídico, y los mismos, debido a ser conforme a su naturaleza, se le sobreentiende que a pesar de que no se expresen, pero las partes efectivamente pueden incluirlos de forma voluntaria, pero no son necesarios, ¿verdad? Va a ser emanado o derivado de la naturalidad del contrato que se quiera dar, ¿verdad, jóvenes? No son necesarios para la exigencia de negocio, ni tampoco se encuentran normalmente contenidos en él, pero la voluntad de las partes sí puede ser añadida al negocio, siendo estos como los intereses, la condición, el plazo y el modo. Muchas veces, o se los dejo como ejemplo, ¿verdad? La mayoría de ustedes, pues tal vez ha firmado un contrato de arrendamiento, y en el cual pues se dan las condiciones del caso, que se da el plazo o la forma de pago del pago mensual de la renta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a veces? En algunos contratos de arrendamiento se establece que si no se paga la renta los primeros 5 meses, al 6º día incurre en mora. ¿Sí o no? Algunos o en su futuro van a verlos, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un elemento, perdón, ya me pasé a los accidentales, de un elemento natural. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede estar. O sea, si no se pone la mora, pues el negocio subsiste. Pero
esa voluntad a criterio del arrendante y el arrendatario, ¿verdad? Pero como dice aquí, que por lo general acompañan al negocio jurídico y los mismos, debido a ser conforme a su naturaleza, solo se sobreentiende a pesar de que no se exprese, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Luego, por último, vamos a tener a los accidentales. No son necesarios para la existencia de su negocio, perdón, ni tampoco se encuentran normalmente contenidos. Perdón, jóvenes, creo que aquí eran los accidentales los que les estaba diciendo y los naturales fueron los que no les dije. Entonces, los accidentales fueron los que vimos, ¿verdad? Como la condición y los intereses que se dieron. Los naturales consisten en los elementos que por lo general acompañan al negocio jurídico, es decir, la forma que se les va a dar, y aunque no se expresen, pues se tienen que dar. Por ejemplo de ellos, si un negocio natural, y pido perdón aquí ante todos ustedes, pues son la garantía de la evicción. Cuando ustedes celebren un contrato de compra-venta, está la cláusula de la evicción a la que se somete el que está vendiendo. Es por demás que se ponga, pero es una garantía. ¿Por qué? Porque se está garantizando que ese negocio está lícito o que se está garantizando que ese bien que está vendiendo sí cumple con las especificaciones que está dando. Entonces hay una cláusula especial que al vendedor se somete al sanamiento por evicción, que responde a esos daños si en dado caso al comprador, pues obviamente lo demandan o dicen que hay un comprador anterior, y ese te puede tomar como ejemplo a la estafa que se dio en este ejemplo que les di de las ventas que se dieron y que engañaron a mucha gente. Solamente se puede deducir la evicción en este caso, que responden pues por ende los vendedores. Pero si el vendedor se desapareció, ¿qué pasa acá? No pasa nada, ¿verdad? Se desapareció. No hay garantía del cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Hacia eso se refieren pues los elementos del negocio jurídico, ¿verdad? Los elementos del contrato, perdón. Bueno, ya para ir terminando, vemos las dos últimas partes. Vamos a encontrar los negocios jurídicos condicionales. Los negocios jurídicos condicionales, dice, son aquellos que el derecho o los derechos que produce están en suspenso o se determinan según suceda o no un acontecimiento futuro e incierto, que se conoce como condición. Es por ello, para que jurídicamente haya condición, se requiere que el acaecimiento del hecho contemplado sea incierto o ignorado por las partes. Entonces, vamos a desglosar esto acá. Son aquellos, dice, que están en suspenso. Y quiero que tengan claro en esto, porque tal vez la definición es algo pues, incierta. La palabra clave aquí es que van a estar sujetos a una condición. Los negocios jurídicos condicionales van a estar sujetos a una condición. Esa es la clave. Es por ello, establece aquí, que para que jurídicamente haya condición, se requiere que el acaecimiento del hecho contemplado sea incierto o ignorado por las partes. Vamos a verlo en lo que establece el Código Civil en su definición legal. Vámonos al artículo 1269 y vamos a dar algunos ejemplos. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento
que constituye la condición. Existen dos tipos de negocios. Entonces, tal vez aquí vemos en el artículo 1269, está como disfrazado, pero señala dos tipos de negocios jurídicos. Como les decía, para que esto se den, es necesario que exista una condición. Y esa condición, pues en cierto modo, pues va a ser a futuro, va a ser incierta, para que éste llegue a perfeccionarse, para que llegue a ese cumplimiento. Entonces, si retrocedemos un poco a los elementos del contrato que eran necesarios, naturales, podemos ver que los condicionales pues pueden ser en cierta parte naturales. ¿Por qué? Porque llevan en sí esta condición para que se formalice. Y vemos acá que existen dos tipos de negocios jurídicos condicionales. ¿Cuáles van a ser estos dos tipos de negocios condicionales? Negocios jurídicos a condición suspensiva, aquellos negocios jurídicos que se celebran, se pactan, se formalizan, pero no producen efectos jurídicos hasta que no se lleve a cabo un acontecimiento. Entonces, regresamos al artículo 1269 y está ahí, miren, ahí sumergido en lo que establece. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos. Es ahí donde le da esa definición de que es sujeto a condición suspensiva. La adquisición de los derechos. Se van a pactar, se van a formalizar, pero no van a producir efectos hasta que no se lleve a cabo un acontecimiento. Y vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan más que todo. El artículo 996 del Código Civil. Nos vamos al artículo 996 del Código Civil. ¿Y qué nos establece este artículo? Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo su condición suspensiva, ve aquí, está dando la calidad de condición suspensiva. Se pondrá administración de los bienes que le correspondan hasta que la condición se realice o haya certeza de que no podrá cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero o legatario impida el cumplimiento de ella el interesado en que no se realice. Ven acá entonces un claro ejemplo. Bajo condición suspensiva. Por ejemplo, acá, jóvenes, muchas veces o han ustedes escuchado que a veces se dan los contratos bajo la reserva del usufructo vitalicio. ¿Qué significa esto? Que se da la propiedad, pero bajo esa condición de hasta que no fallezca la persona, el vendedor, el que adquiere no va a tomar posesión de ellos. Entonces, hasta que surja el acontecimiento, ¿cuál va a ser el acontecimiento? La muerte, ¿verdad? De este. Va a tener posesión del mismo. ¿Qué pasa? También, bueno, aquí en lo que estábamos viendo, dentro de la herencia a condición y a término. En 994 establece la condición de no enajenar o de no gravar los bienes solo será válida. Es decir, sí se puede dejar esa condición, pero solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más para los herederos legatarios. Hay otra donde dice el artículo 995. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dedica a impedir el matrimonio con persona determinada. ¿Verdad? Se tendrá por no puesta la condición de no casarse. Es decir, si en un contrato se pone la condición de no casarse, si no te casas, pues vas a ser heredero de esto.
es por no válido. Pero sí con determinada persona, sí es válida esa condición, ¿verdad? Así a eso se refiere. Y luego, los negocios jurídicos a condición resolutoria. El negocio jurídico se formaliza, inicia a producir efectos. En el contrato se señala un acontecimiento que cuando se produce pone fin al negocio o extingue el negocio. Es decir, jóvenes, y aquí un ejemplo clave son los contratos de arrendamiento. Por ejemplo, que si se lleva a cabo el pago mensual, pues no va a haber problema. Por eso dice aquí, se empieza a surtir efectos, pero si se lleva a cabo algo, se incumple. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento se estipula o hay una cláusula. Si se llegare a pasar 2 meses y no paga, se rescinde el contrato. Entonces aquí está sujeto a una condición resolutoria, ¿verdad? Porque si yo empieza a surtir efectos el contrato, pero si yo dejo de pagar meses, estoy dando a la condición resolutoria, ¿verdad? A lo que se da. A eso se refiere. La regulación de los contratos de los negocios jurídicos condicionales están regulados del artículo 1219 al 1278 del Código Civil. Por último, tenemos el plazo en los negocios jurídicos y se nos dice que el plazo es el que se encarga de la fijación del día y la fecha de la ejecución o bien de la extinción del negocio jurídico contractual. La definición pues está regulada desde el artículo 1279 que vemos acá. La regulación del plazo está en el artículo 1279 al 1283 y establece el 1279. El plazo, ven acá, solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Esa va a ser la meta o la obligación del plazo. Y las clases de plazo son plazo suspensivo y plazo resolutorio. Y vamos a decir que el plazo suspensivo se da cuando el cumplimiento de la obligación se refiere hasta su vencimiento. Por ejemplo, la obligación contenida en un pagaré. Porque en un pagaré se suscribe, pagaré a X persona tanta cantidad el 20 de abril de 2022 hasta su vencimiento. Es decir, que hasta el 20 de abril, a partir del 21, el acreedor puede actuar y demandar en caso de incumplimiento. Hasta esa fecha, antes no. Por eso establece que el plazo solo define la fecha y hora, el día y la fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico, ¿verdad? Y el plazo resolutorio se da cuando, llegando el vencimiento del plazo, la condición concluye. Ejemplo, la renta vitalicia. La obligación subsiste hasta el día que fallece el beneficiario. Es incierto. No se sabe cuánto va a vivir la persona, pero ahí está, el plazo resolutorio. Va a concluir hasta que muera la persona. Es incierto. Llegamos entonces a cumplir con el contenido de la semana 1 en lo que refiere a las obligaciones, el negocio jurídico y los principios de contratación. Les agradezco, jóvenes, su atención a la clase del día de hoy. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier duda, comentario o sugerencia, va a estar abierto el Gmail para que puedan escribirme. Les agradezco y que pasen muy feliz tarde.